Bueno, a nivel psicológico yo creo que en nuestra sociedad tenemos aún mucho trabajo por hacer. Creo que de todas maneras estamos avanzando, estamos evolucionando, cada vez hay más consciencia, hay más ganas de trabajarse uno mismo, de indagar, de ir a buscar formas para estar mejor y tener una mayor calidad de vida y una mejor calidad de vida, pero creo que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno, yo como trabajo en el campo de las relaciones, y principalmente la relación de pareja, estoy convencida, tengo el total convencimiento que lo que genera más sufrimiento son los problemas dentro del mundo de las relaciones, ya sea la relación de pareja propiamente, la relación que tenemos con nuestros familiares, las relaciones que creamos en el ámbito laboral, con nuestras amistades. Son la esencia de nuestra vida, de los seres humanos, la parte en la que nosotros compartimos, la parte con la que nos comunicamos, con las que creamos conexión, con las que sentimos amor. Cuando esas relaciones no funcionan o en el peor de los casos son tóxicas para nosotros, esto crea un sufrimiento que hace que empiecen a activarse síntomas, ¿no? Ansiedad, depresión, y las principales fuentes de ansiedad y de depresión, que son los grandes males de los que más se habla hoy en día en nuestra sociedad, pues son los problemas en las relaciones. La autoestima, aunque se considera que hay un pequeño porcentaje, una parte que es genética, es decir, hay personas que ya nacen con una facilidad mayor a la hora de valorarse, de encontrar los aspectos positivos en sí mismos, en una gran medida se crea en nuestra infancia, a partir de la relación, los vínculos que creamos con aquellos que nos rodean, con aquellos que nos educan, que son nuestros padres. Los niños que crecen en entornos en los que tienen padres que les educan y se relacionan con ellos a través de faltas de respeto, de malos tratos, de gritos, de desprecios, de comparaciones, eso deja una huella en ellos que hace que cuando sean adultos pues ellos también se desprecien a sí mismos con más facilidad, se comparen con los demás con más facilidad o conecten con esa falta de valía, con esa sensación de sentirse imperfectos, de sentirse defectuosos. En cambio, los niños que crecen en entornos en los que sus padres los cuidan y los educan a través de darles cariño, a través de reconocer sus esfuerzos, sus talentos, sus capacidades, esos niños van a creer en sí mismos cuando sean adultos con más facilidad que los otros, porque habrán tenido esa referencia, ¿no? Al final el niño es como que va incorporando un autoconcepto, una imagen de sí mismo a partir de aquello que recibe de sus padres, que son sus dioses, son los máximos referentes. Entonces el niño lo que busca es ese reconocimiento y esa aprobación de los padres, porque eso es lo que le garantiza de forma inconsciente que le van a amar y nunca le van a abandonar, que es todo lo que queremos cuando somos pequeños, que nuestros padres sigan ahí, que nos amen y que no nos abandonen. La buena noticia es que hayamos vivido lo que hayamos vivido en la infancia, nosotros como adultos, ya en la adolescencia y también en la adultez, siempre podemos hacer un trabajo para mejorar, reconstruir o fortalecer nuestra autoestima en función de cómo nos encontremos, el punto en el que estemos. Y eso tiene que hacerse inevitablemente con un proceso de crecimiento personal, que no es otra cosa que sumergirte en tu interior, ir hacia atrás, revisar de dónde vienes, revisar eso que has vivido, cómo ha sido esa etapa tan determinante para ti, en qué entorno creciste, porque hay muchas personas que son adultas y por ejemplo han tenido un padre que ha sido un perfil narcisista, que ha sido muy maltratador, que han sufrido muchísimo, que llevan toda la vida pues con las consecuencias de haber recibido ese trato, pero aunque parezca evidente, nunca han caído en la conclusión o en la idea de que tal vez ese padre era tóxico, era dañino y le ha creado todas esas heridas. Entonces ellos piensan que el problema lo tienen ellos, ¿no? Pero entender
que tú tienes esas heridas por eso que han hecho contigo, por esa forma en la que te han tratado, y entender también y ser capaces de hacer un proceso de perdón hacia esos padres, entender que esos padres también estaban dañados por sus propios padres, pues nos ayuda a ser capaces de ir sanando esas heridas y de soltar toda esa carga emocional que esa experiencia ha tenido en nosotros, ¿no? Cuando tú eres capaz de soltar porque perdonas a ese padre o esa madre, te desprendes de ese peso que una vez lo has entendido y lo has integrado, es innecesario seguir cargándolo. Y eso te permite decidir quién quieres ser a partir de esa experiencia, quién quieres ser a partir de ese momento, en quién quieres convertirte. También siendo capaz de agradecer a ese padre o esa madre todo eso que con su forma de vincularse contigo te acabó enseñando, ¿no? Al final, si aprendemos algo de esa experiencia, eso es lo que nos hace crecer y madurar realmente. Yo creo que al final la autoestima es cómo yo me valoro, si siento que soy una persona importante y valiosa como para tener éxito en la vida, para que me pasen cosas buenas, para que me amen. Entonces, cuando uno identifica que está en un punto en el que deja de valorarse o empieza a centrarse más en sus defectos, en sus imperfecciones, en sus características negativas, cae más en ese lado de todo lo malo que tiene su vida, las cosas negativas que le ocurren, entonces ahí es cuando tenemos que encenderle el foco y ver que hay unas alarmas que nos indican que debemos pararnos y analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Si eso es producido pues porque estamos en un trabajo a lo mejor en el que no nos están tratando bien, que tenemos un jefe que se porta mal con nosotros, alguien que abusa de nosotros, a lo mejor estamos al lado de una pareja que no está fluyendo también ese vínculo. Entonces, ser capaces de identificar cuándo yo empiezo a desestabilizarme, cuándo yo empiezo a sentirme cada vez peor, porque si somos capaces de analizar nuestro cuerpo, de escuchar lo que nos está diciendo, eso siempre nos da la señal de que algo ocurre. Si yo me encuentro mal, me desequilibro, empiezo a tener pensamientos obsesivos, veo que tengo insomnio, que no puedo dormir, que estoy siempre cayendo en el mismo bucle, eso indica que en mi vida hay algo que no está fluyendo, tengo que averiguar qué. Y si tengo herramientas, pues yo por mí mismo, por ese aprendizaje que a lo mejor he hecho anteriormente, puedo salir de esa situación y volver a mi estado de equilibrio, y si no las tengo, también ser capaces de pedir ayuda. Es muy importante que pidamos ayuda cuando vemos que nosotros solos no podemos. Yo, por ejemplo, en los problemas de las relaciones veo con mucha frecuencia que vienen cuando ya están muy mal, y el argumento siempre es el mismo, es que yo pensaba que tenía que poder solo, sola, ¿no? Pensaba, es que yo tengo que ser capaz, tengo que lograr reconducir esto, pero a veces no tenemos esa información porque no hemos recibido la educación. Entonces, pedir ayuda siempre es un paso muy importante. Los problemas de autoestima se muestran de diferentes formas, pero siempre suelen ser las mismas. Por ejemplo, más concretamente, situaciones como estar en una relación de pareja y tener miedo constantemente de que tu pareja vaya a encontrar otra persona mejor que tú y te acabe dejando por esa persona porque tú no te sientes suficiente, o tener dificultades a la hora de decir que no ante determinadas peticiones con tus amigos, con tu familia, sentir que a menudo se abusa de ti, sentir que eres una persona que siempre va salvando a las demás y que te olvidas de tus propias necesidades, te olvidas de qué es lo que tú necesitas y no te priorizas con frecuencia, o personas, por ejemplo, que cuando están en un grupo y hay alguien que está hablando de un tema o que parece que sabe mucho de un tema, si tú no estás de acuerdo o tienes otra opinión, son personas que no se exponen, es decir, no comparten eso que están pensando porque tienen un miedo constante a hacer el ridículo, ¿no? O no aceptar cuando te proponen una promoción en el trabajo por miedo a no ser capaz, a no dar la talla. Es esa renuncia constante a mostrarte tal y como eres por miedo a lo que pensarán o a lo que dirán o a que vean que no eres capaz.
Cuando estamos en una relación de dependencia emocional, sobre todo se sabe porque tienes la sensación de que en algunos momentos ves claro que no estás en la relación correcta, que esa relación no es donde deberías quedarte, pero al mismo tiempo tienes un miedo, un pánico terrible que te paraliza y te sientes incapaz de cortarla. A veces puede ser pues, relaciones en las que la otra persona te demuestra que ya no te quiere porque no te trata bien, porque no hay compasión, porque no compartís prácticamente nada, porque sientes que tu dolor no le duele, o puede ser porque tú poco a poco, sin darte cuenta, vas cambiando, vas dejando de ser quién eres tú de forma esencial para convertirte en lo que tu pareja te exige, te pide o quiere que seas, ¿no? Incluso quiere que cambies. O relaciones en las que hay maltrato, que también es triste, pero es algo que es muy frecuente, el maltrato psicológico en las relaciones. Entonces, cuando estás en una situación de este tipo y a pesar de verlo en algunos momentos, prefieres autoengañarte, pensar que eso ya va a cambiar, que en un futuro vas a estar mejor, que seguro que lo consigues, aunque nunca haya funcionado en muchos casos, esa sensación de impotencia y de incapacidad es lo que llamamos dependencia emocional. Es como ya lo veo que esto es tóxico, pero dame un poco más, porque quedarme sin ello me aterra. Las relaciones tóxicas pueden ser relaciones dañinas porque han habido cambios entre vosotros o ha pasado algo dentro de la relación que ha hecho que empiece a funcionar de una forma distinta y que te aporte malestar, ¿no? Si tu pareja pues, ha cambiado de trabajo, de repente por sus horarios no coincidís, no os veis nunca y sientes que tampoco hace nada para poder encontrarnos en los momentos que podríais compartir, pues eso puede que te vaya haciendo sentir que estás cada vez más solo en esa relación y que tengas carencias y que reclames un poco más de atención. Y eso puede que tú te haga sufrir y que acabes sintiendo que esa relación se está volviendo tóxica, pero podría reconducirse si se hace un trabajo en común. Es decir, pueden pasar cosas que nos empiezan a distanciar, pero si hay una base sólida y los dos o las dos ponemos de nuestra parte, entonces se puede reconducir. Pero si es una relación en la que, por ejemplo, hay maltrato, en la que hay una de las dos personas que tiene un trastorno de personalidad, como puede ser el narcisista, que es muy peligroso, o cuando hay dependencia emocional, en estos casos la relación siempre es altamente tóxica y siempre debería acabar. Son situaciones que indican que la relación no se puede reconducir y no va a funcionar nunca. Por eso creo que es tan importante ser capaces de identificar cuándo nos encontramos en este tipo de casos para no invertir más tiempo del necesario, ¿no? Y que si no somos capaces de salir, que pidamos ayuda, pero que no estemos ahí cada vez sufriendo más. Yo creo que las barreras que no se deben traspasar nos las acaban indicando nuestros propios valores. Es decir, cuando tú estás permitiendo o dejar pasar cosas, tratos, situaciones, una forma de vida que no encaja con tus valores, tú ahí es cuando empiezas a sufrir y a sufrir cada vez más, porque vas en contra de tu propia esencia y ahí no fluyes, ¿no? Es cuando tu intuición te está diciendo por ahí no es. Pero tú a lo mejor te estás autoengañando, te estás tratando de autoconvencer porque no quieres cortar ese vínculo, porque tienes ese enganche con esa persona. Entonces, si tú ves que estás sufriendo y que ese sufrimiento no acaba, porque a lo mejor hay cosas básicas como hablarlo con tu pareja, pues no lo puedes hacer, o cuando tú le compartes a tu pareja eso que te hace sufrir, eso que te incomoda, sientes que no le importa, sientes que le quita peso, te dice que son tonterías o ni siquiera te escucha o no pone de su parte para intentar que todo vaya mejor, pues son casos en los que tienes que aceptar que eso no se va a poder reconducir, ¿no? Hay muchas señales que nos indican que no hay nada más que hacer. Yo creo que el tema de los hijos, cuando la relación de pareja está mal o no funciona, es algo
que tendríamos que tener muy en cuenta. Muchas veces escuchamos eso de que no nos separamos por los hijos pensando que es lo mejor para ellos, mantener esa estructura familiar que siempre nos han dicho que era la correcta, pero es la correcta, sin duda, siempre que nosotros seamos unos buenos referentes para nuestros hijos, siempre que aquello que les estemos enseñando a nuestros hijos sea sano. Muchos padres dicen, no, es que nunca nos ven discutir, o no, es que nunca nos han visto, ya, pero ven dos personas que no se aman como pareja, que no se desean, que hay una falta de querer compartir muchas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que ellos están aprendiendo, por no hablar de los casos en los que además hay silencios, hay ninguneos, se tratan mal. Todo esto, todo lo que vivimos nosotros como pareja es lo que les enseñamos a ellos. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué les estamos enseñando nosotros como pareja, teniendo en cuenta que lo más probable es que ellos el día de mañana reproduzcan lo mismo. Entonces, planteémonos si es lo que deseamos para nuestros hijos, que tengan una relación parecida a la que tenemos nosotros hoy en día, o si preferimos enseñarles que si no están bien en una relación, no es una cárcel, no es una prisión y pueden separarse y continuar su vida y abrirse a muchas otras personas que tal vez encajarán más. Bueno, a mí siempre me ha impactado, hay muchas personas, pero he leído sobre diferentes perfiles. Por ejemplo, hay una persona que se llama Anthony de Melo, que supongo que muchos lo conocéis, que me ha inspirado muchísimo, muchísimo con sus libros y me hace pensar, es como hace tantos años que ya hubiera ese nivel de conciencia, ¿no? Que parece que ahora está llegando, pero que ya viene de hace mucho tiempo. Pero hay una persona también que es Anthony Robbins, que siempre me ha inspirado mucho, porque es capaz, primero porque me identifico con él en el sentido de esa pasión / obsesión / vocación, llamémosle como queramos, por ayudar, por acercar esa forma de entender el ser humano a todos aquellos que le quieran escuchar, y me siento muy identificada. Y esa necesidad de no dejar de hacer cosas para poder aportar esa luz, esa claridad y dar un poco esa información que creo que nos falta para vivir mejor, sobre todo en mi caso en el ámbito de las relaciones de pareja, pues es algo que yo siento también muy adentro. Bueno, no estoy muy en el mundo de la meditación y el yoga de momento, no lo descarto porque estoy convencida de que es muy positivo. De hecho, soy muy consciente de los estudios y de toda la información que defiende y demuestra cómo cambia nuestro cerebro y cómo nos beneficia y cómo nos ayuda. El hecho de, sin duda, de detenernos y de conectar con esa parte interior que nos conecta al final con la vida y con todo aquello de lo que formamos parte, es muy sanador, y creo que tratar de encontrar estos momentos de reparación y de conexión con uno mismo siempre nos benefician, así que espero poder decir que estoy también formando parte de este mundo muy pronto. Bueno, yo creo que la psicología va a evolucionar en el sentido de que cada vez estará más presente y será algo más normal, más habitual en la vida de los seres humanos. Es decir, venimos de una época en la que ir al psicólogo era como algo muy estigmatizado, que era igual a estar loco y la gente se avergonzaba de ello. Estamos ahora en un momento en el que cada vez más personas, incluso personas muy reconocidas, están afirmando y compartiendo que van a un psicólogo, que están utilizando todas estas herramientas y estos profesionales, y creo que esto será cada vez más frecuente, que al final quiero pensar, a lo mejor es algo que quiero pensar porque creo que nos beneficiaría mucho que todo el mundo irá al psicólogo, pero porque creo que es muy necesario. Entonces creo que evolucionaremos hacia esa dirección, sin duda. Y las tecnologías pienso que nos ayudan mucho también a esto, o sea, ofrecen herramientas, ofrecen información de manera mucho más fácil, y eso facilita que este mensaje pueda llegar a mucha más gente. Lo vemos hoy en día con las redes sociales, los psicólogos podemos llegar con más facilidad a todas las casas y podemos ofrecer esta ayuda también de una forma mucho más rápida y eficaz.
Bueno, pues yo he estado encantada de participar y estar aquí en esta comunidad de comunicación consciente, y quiero sobre todo reconocer el hecho de que todos los que estáis aquí ya es porque sois personas que miráis hacia adentro, que buscáis esos ratos para deteneros, para indagar, para haceros preguntas, y creo que esta es la forma para que podamos crecer, mejorar, madurar y entender mucho más el mundo, lo que hacemos aquí, y encontrar la manera también de que nuestra experiencia sea mucho más positiva y gratificante. Un saludo para los usuarios de Televisión Consciente.